Buenos días, esto es Óptica, comentarios más allá de lo evidente. Mira, el tema del día de hoy es obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está ahorita en sesión resolviendo una petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de, pues una petición muy especial para que resuelva la Suprema Corte si se puede llevar a cabo la consulta de preguntarle a los mexicanos si quieren que se juzgue o no a los presidentes, a los expresidentes más bien, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Fox y por pues los demás, Calderón y Zedillo, etcétera. Son 5 expresidentes. Esta pregunta se hace con base en el artículo 35 de la Constitución, que pues es válido esas consultas, que por cierto nada más existen en la Constitución porque la verdad es que nunca se han llevado a cabo. Es una forma de simular que tiene libertad el pueblo de opinar. Y es una contradicción porque el artículo 39 de la Constitución dice que el poder, todo poder político, pues dimana del pueblo. El pueblo es el que tiene el poder. Por ejemplo, ahí estamos viendo, la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Fíjese nada más el poder que tenemos el pueblo, toda la población, la ciudadanía, al grado tal que puedes cambiar incluso un gobierno si vemos que no funciona, no te gusta. Pero no solo un ciudadano, no solo un grupito de personas, como la manifestación de casitas que hay allá en el Zócalo. Es el pueblo, la gran mayoría, la que define todo esto. Pero en la realidad no le dan la oportunidad, ni siquiera de una encuesta, ni siquiera de que conteste una pregunta. ¿Quieres que se juzgue a los expresidentes con todos los procedimientos legales? Tratados como debe ser. A cualquier persona que esté acusada tiene sus derechos también, pero es una simple pregunta. Y ahorita la Corte está dirimiendo porque el proyectista al que le tocó hacer el proyecto para que los demás ministros lo comenten y lo resuelvan, pues ya el proyecto que él anunció y que filtró por ahí es que no está de acuerdo con que se procese a los expresidentes. No está de acuerdo porque dice que violarían sus derechos humanos. Una pregunta tan simple a la ciudadanía de que si está de acuerdo o no que se procese a esos expresidentes por delitos que pudieron haber cometido, no se le está acusando a nadie. Simplemente se está preguntando si quieren que los procesen. Ya si dicen que sí, pues se encargará la Fiscalía General de la República, las autoridades, de determinar si hay o no delito. No se les está culpando de origen. Pero ya ve cómo son los intereses fuertes allá arriba. Ni siquiera, al menos este ministro, ni siquiera quiere que se le pregunte a la gente. Este ministro es Luis María Aguilar, es el que está presentando este proyecto. ¿Y sabe quién es? Bueno, pues aquí se los presentamos, mire, es él. Es él. ¿Y por qué no quiere que se juzguen a los expresidentes? Bueno, pues él ha sido colaborador, por así decirlo, por no decir que ha sido utilizado por presidentes
como Calderón o Peña Nieto. Ahí está con el presidente Calderón, está con otros grupos. Ha sido siempre la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a espaldas de la población. Ellos son los eruditos, ellos son los que conocen el derecho, el pueblo no sabe nada para ellos. Y así piensan también los economistas, y así piensan los políticos. La política es cosa de los políticos, la economía es cosa de los economistas. No, toda la gente de la población puede opinar al respecto y puede juzgar a la gente dentro de sus conocimientos, que en conjunto, si hablamos en conjunto de la población, nos ha demostrado que es sabia, es inteligente, actuando en conjunto. ¿Por qué cree usted que se hartó y votó por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador más de 30 millones de personas? Y tuvieron que no poder hacer trampa porque era tanta la cantidad que no se podía. Bueno, la Suprema Corte, le decía, su historia ha estado, bueno, muy dudosa y aparte, pues al servicio de los presidentes, como el caso de Mariano Azuela, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue servilista de Vicente Fox. Pero cuando termina Azuela y entra Genaro Góngora Pimentel, porque no todo es negativo en la Corte, entonces nos damos cuenta que ahí sí se hizo valer la dignidad de la Suprema Corte. Don Genaro Góngora Pimentel lo mandó llamar Zedillo y le pidió que lo ayudara con un amigo que quería mucho, que tiene problemas con la justicia, con un delincuente, en otras palabras. Y el señor Azuela, como presidente de la Suprema Corte, se atrevió a decirle al presidente de la República en aquel entonces, el señor Zedillo: no, yo no puedo ayudar ni recomendar a quien tenga el proyecto, a la ministra o quien sea, de que apoyen a esta persona. O sea, si yo hago eso, pierdo respeto, pierdo credibilidad. Y se negó a hacer eso. Es de los pocos presidentes, incluso el presidente de la Suprema Corte, le negaron en época de Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero, hoy ministra de Gobernación, fueron los ministros de la Corte que le dieron dignidad, hicieron respetar el poder independiente de la Suprema Corte. Ellos sentaron un buen precedente que después ya no fue seguido por el otro ministro que fue presidente, y que estamos hablando de el señor Luis María Aguilar, el que ahora tiene el proyecto y que ve que se violan derechos de los expresidentes. ¿Cuántos derechos violaron esos expresidentes de los mexicanos con su actuar? Y además, si analizamos la pregunta y la idea de hacer esa consulta, no se ven violación por ningún lado de derechos humanos. Pero en fin, él tiene ese proyecto. Aunque lo más importante es que el resto de los ministros lo discutan y resuelvan por votación. Este señor que presentó el proyecto, Luis María Aguilar, el ministro, nada más es un voto, es él el que propone. Pero falta que todos los ministros de la Corte acuerden que el proyecto que está presentando ese señor, pues es el que van a hacer valer. Entonces, tenemos ahí una entrevista que le hizo Carmen Aristegui el año pasado, precisamente a Genaro Góngora Pimentel. Este señor que fue presidente de la Suprema Corte y que le dio dignidad a la Corte, junto con Olga Sánchez Cordero. Acuérdese que le acabo de comentar que actualmente es secretaria de Gobernación. Juzgue usted, no nada más escuche mis palabras, escuche lo que dijo en aquella época, el año pasado, Genaro Góngora Pimentel, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una ocasión, eso lo cuento también ahí, y llegó mi secretaria, estaba yo en sesión
porque el presidente de la Corte es también presidente del Consejo. Estaba en el Consejo y la secretaria me dijo, señor, le habla por teléfono el presidente. ¿Pero qué presidente? ¿Del Tribunal Supremo? ¿De esto? ¿Del otro? ¿Cuál? De la República. Entonces tomé la llamada. ¿Era Zedillo? Era Zedillo y me invitó a desayunar a Los Pinos. Cuando un presidente invita a desayunar, en aquella época, claro, no hablo de la Cuarta Transformación, en aquella época, no era porque el presidente estaba interesado en los consejos de un ministro, en su cultura, en que le platicaba qué libros interesantes estaba leyendo. Nada de eso. Nada de eso. ¿En qué sí estaba Era para pedir favores. Punto. Y había una gente que le caía muy bien al presidente Zedillo, que era... tenía un cargo en el gobierno del Distrito Federal y estaba en un problema judicial grave. Recomiéndele usted con la magistrada que va a resolver el asunto. Digo, señor presidente, yo no puedo hacer eso. No puedo recomendar asuntos a los magistrados porque son independientes y no volverían a tenerme respeto si yo les estoy recomendando asuntos. Sé que los presidentes de ellos son muy sorprendidos. Se terminó el desayuno, me acompañó a la puerta y cuando caminaba ya para salir a buscar mi camioneta, sentí que el piso se movía. No era un temblor, era la emoción que sentía de haberle dicho que no al presidente Zedillo. Tiempo después, cuando se despedía Zedillo, lo invitamos a comer, los ministros, y me dijo, ustedes siga usted como ha estado. Va bien. Es un presidente que a mí me simpatiza. Me dijo, y eso es cierto, yo, dijo Zedillo, yo no voy a vivir de la pensión, yo voy a tener que trabajar. Era un presidente que leía, me enseñó su biblioteca de 2 pisos y estaba al tanto de las lecturas, ahora de lecturas, no solamente de la Biblia, como otro presidente que dijo que había leído algo de la Biblia. ¿Qué empeña? Sí, sino de muchos libros. Un presidente culto, tanto que ahora da clases en la Universidad de Yale y se le tiene en cuenta en muchas cosas importantes. Bueno, pues escuchamos ahí al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, que le repito, junto con Olga Sánchez Cordero, dignificaron la Suprema Corte. Ya después vienen otros que son también servilistas al servicio del presidente, porque los presidentes se lo pedían. Este presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, está absoluta y totalmente respetando la división de poderes, que es el Poder Judicial representado por la Suprema Corte y que es el Poder Legislativo representado por los legisladores. Le decía que en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay de todo. Enrique Peña Nieto le consiguió a Eduardo Medina Mora, una persona con problemas parecidos a Genaro García Luna, y lo ocultó
consiguiéndole el puesto de ministro en la corte, porque los ministros tienen una duración, un tiempo y tienen fuero y ahí no son molestados. Le consiguió en la corte a Eduardo Medina Mora pues un escondite, una forma de estar ahí, pero pues es un gran negocio también en la Suprema Corte de Justicia, porque los ministros presentan ponencias, votan, resuelven, y lo que ellos digan ya es la última palabra. ¿Sabe quién es Eduardo Medina Mora? Este ministro renunció después de haber entrado el nuevo gobierno, porque sabía que no le iba a ir muy bien por su antecedente corrupto. Ahí está la renuncia que presentó el señor Eduardo Medina Mora al presidente Andrés Manuel López Obrador, que obviamente inmediatamente se la aceptó porque sabe qué clase de pillo es. ¿Sabe quién es Eduardo Medina Mora? El que le concedió un amparo también a el Bronco aquí de Nuevo León. Jaime Elidoro Rodríguez Calderón buscó el amparo y buscó el contacto de Eduardo Medina Mora porque sabe de qué calaña es. Y sabe que el último día que estuvo ahí Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le concedió el amparo al Bronco para el efecto que no fuera juzgado por el Congreso del Estado y que no tenía facultades el Congreso y bla, un rollo que tiran ahí, y resulta que le sirvió mucho al Bronco. Hasta la fecha no lo han procesado como han querido los diputados, a pesar de que ya se revisó el caso y dieron luz verde de que los diputados locales sí pueden juzgar al gobernador. Pero pues es que todos son iguales, la gran mayoría. Si tienen algo lo hacen valer. Los diputados no han podido hacer nada o no han querido hacer nada o ya tuvieron algunos arreglos de dejar terminar al Bronco tranquilamente su periodo, que es el próximo año. Bueno, pues la historia de la Corte está llena de todo eso. Han comprado gente de la delincuencia, a jueces, a ministros. Es lo que se trata actualmente, de que se dignifique la Suprema Corte. Por eso han hecho muchos arreglos el Consejo de la Judicatura. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado tratando de que la corrupción baje, porque hay ministros que, bueno, pues son conocidos que son corruptos. Hay jueces también, magistrados, que se les ha juzgado, se les ha separado de sus cargos. O sea, esta forma de administrar la justicia ha estado manchada hace muchos años. La mentalidad de la gente de que el rico, el poderoso, nunca va a la cárcel, casi en un 95-98% es cierto, porque el que tiene dinero normalmente no va a la cárcel, tiene recursos, abogados, tiene métodos, etc. Ahorita se está viendo en este nuevo gobierno que con todo el poder y riqueza están aterrizando en la cárcel muchos corruptos, pero anteriormente eso era el poder económico. Nunca, por eso decía el maestro Eduardo Pallares, el derecho penal es el derecho de los pobres, porque los ricos casi nunca veíamos ahí, a menos que se enojaran o estuviera pleito con los poderosos ahí entre ellos, a lo mejor sí caía alguno que otro, pero normalmente ese historial que tenía la Suprema Corte y que tiene, bueno, no ha sido de beneficio para la población. Le han dado la espalda a la población. Cuando, repito, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, la población, la ciudadanía, usted, yo, etcétera, todos juntos tenemos el poder supremo de hacer muchas cosas. No solo de juzgar a unos expresidentes delincuentes, sino tenemos el poder incluso hasta de cambiar el gobierno. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, ahí está el meollo del asunto. Por lo pronto, ojalá y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva, o sea, en conjunto todos los ministros, que esa consulta es una simple consulta.
si el pueblo quiere o no que se juzgue a los expresidentes. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? De hecho, hay quien dice, no necesitaban hacer la consulta, porque si alguien tiene un delito, debe ser juzgado de acuerdo a las leyes. Y tienen razón, pero aquí en este proceso contra los expresidentes existen muchos aspectos ahí de interpretaciones de las leyes, de que si todavía está vigente para poder enjuiciar a alguien o ya prescribió la acción, o en su defecto de que se interpreta la Constitución que no se puede juzgar a los presidentes sino por el delito nada más de traición a la patria, pero no dice de los expresidentes cuando ya dejaron su cargo. No les da protección explícita a la Constitución que diga a este no se le puede juzgar siendo presidente, ni tampoco después de haber dejado el cargo se le puede juzgar, no se le puede tocar. ¿Por qué no? Si ya concluyó su periodo. La Constitución no los protege así explícitamente. Entonces, todos esos asegúnes, y con la opinión del actual presidente de la República, que ha dejado muy claro que él votaría en contra de que se procese a los expresidentes. Sin embargo, mandó la iniciativa de ley, perdón, no iniciativa de ley, mandó a la Corte la solicitud de hacer esa consulta, porque él vio que la gente hizo esfuerzos, juntaron las personas sin apoyo de partidos políticos, sin apoyo de medios de comunicación, juntaron más de 2 millones de firmas en 15 días. Usted se imagina si con mucha anticipación se hubieran preparado, a lo mejor juntan 20 millones. Pero él vio que podían tener problemas de entrega y él, por apoyar por la democracia, el presidente envió ese escrito para que lo tomen en cuenta, porque él también constitucionalmente tiene facultades para pedir esa consulta. Pero, lo ha dicho muy claro siempre, si se da la consulta y yo tengo que votar, yo voto en contra. ¿Por qué? Porque nos ocuparíamos mucho en estar enjuiciando personas, tiempo, gastos, y es mejor ir hacia adelante. Tiene razón. Pero la consulta debe darse, al menos para que quede constancia de que el pueblo quiere que se juzguen a estas personas. Es una vox populi, es un secreto a voces, donde aquí hemos visto que la gente está de acuerdo con que se juzgue a esas personas, porque existen millones de agraviados en este país por sus formas de gobernar y por el daño que han hecho. En fin, ojalá, vuelvo a repetir, y los ministros de la Corte resuelvan el día de hoy esa consulta. Porque no hacerlo es seguirle dando la espalda al pueblo. No hacerlo significa no tomar en cuenta el poder del pueblo, de donde dimana todo poder político. Somos sus patrones, no solo de los ministros de la Corte, del presidente y de todo funcionario público. Hay que hacer valer eso, que quede muy claro que el pueblo es el que manda, que quede muy claro eso, y esperemos que eso ocurra. Muchas gracias, le agradezco que me haya escuchado a través de Canal 30 Teleronda. Estamos aquí en Óptica, comentarios más allá de lo evidente. Este fue un óptica un poquito largo, pero necesario. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.